Reto de Hombres Irresistible presenta hoy al pastor Rey Matos con la plenaria Lo que enamora a una mujer. Voy a comenzar esta última plenaria, la voy a comenzar diciéndoles que para esta conferencia yo consulté mujeres y le hice la pregunta, ¿qué cosas te enamoran de un hombre? Y ellas me contestaron. No obstante, lo que voy a compartir con ustedes no es solo el insumo de mujeres, sino inclusive experiencias de ya más de 40 años trabajando con matrimonios y con parejas, que he llegado a mi propia conclusión. Esto no lo saqué de un libro, no lo saqué del internet, esto lo saqué pura experiencia. Amén. Y quisiera comenzar con esta base bíblica que dice así, en Efesios capítulo 5 y verso 25 al 28. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y este último versículo lo que está diciendo es, el que invierte en una mujer, invierte en su propia felicidad. El que invierte en una mujer está invirtiendo en su propio placer. El que invierte en una mujer logra realizarse en la vida como hombre. ¿Por qué? Porque toda mujer satisfecha va a volcarse a favor de su esposo. Toda mujer satisfecha la mujer tiene, por diseño divino, la mujer tiene la capacidad de multiplicar todo lo que es sembrado en ella. Quiere decir que si nosotros las amamos, si nosotros tenemos la sabiduría de dar en el clavo, y cuando digo dar en el clavo me refiero es ser estratégicos a la hora de suplir sus necesidades, porque lograrlo va a implicar que ellas nos van a devolver muchas satisfacciones en la vida. Así es que esto armoniza con un principio bíblico que dice que Cristo amó a la iglesia de tal manera que ese amor provocó que la iglesia se transformara. De esta manera Cristo se preparó a sí mismo a la iglesia que él quería. Él soñaba con una iglesia. Jesús oró por esa iglesia. Jesús clamó para que Dios le concediera a la iglesia convertirse en la novia preparada y lista para la segunda venida. Y la escritura dice que Cristo se preparó a sí mismo a la iglesia que él quería. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Y el hombre que ama a su mujer, no como él se le ocurra amarla, sino el hombre que ama a su mujer según ella lo necesita. En otras palabras, no es el hombre tratando con la mujer, hablando su propio idioma, sino que es el hombre amando a su mujer, hablando el idioma de ella. En otras palabras, es un hombre que sabia y estratégicamente suple las necesidades de su esposa, primeramente porque él sabe que automáticamente por default ellos serán recompensados.
Entonces, Cristo se preparó a sí mismo la iglesia, la esposa con la que Él se casaría en las bodas del Cordero. Entonces, la Escritura dice, el hombre que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, pues se va a preparar a sí mismo la mujer que Él quiere. Tú no te casaste con la mujer idónea. Ningún hombre logra encontrar a la mujer idónea. Todo hombre se casa con una mujer con el potencial de convertirse en la mujer idónea, pero quien la convierte en la mujer idónea somos tú y yo. Nosotros somos los que la tenemos que hacer a nuestra medida. Como Cristo se preparó una iglesia a su medida, nosotros los hombres preparamos a nuestras esposas a nuestra medida. Por eso es que en una ocasión dije, y he repetido a lo largo de los años, que todo hombre tiene la esposa que se merece. Ahora, yo he descubierto 7 cosas. Puede que haya más, pero yo en lo personal he descubierto 7 cosas que vuelven locas a las mujeres, que enamoran a las mujeres. 7 cosas que hacen de todo hombre un hombre irresistible. Al punto que si usted es un hombre feo, usted va a ser exitoso. ¿Por qué? Porque las mujeres son mucho más tolerantes con lo físico, con la belleza física, son mucho más tolerantes que nosotros. Y hemos visto a lo largo de la vida, hemos visto hombres feos, y yo soy uno de ellos, porque créeme, cuando yo enamoraba a Mildred, ni yo me soportaba a mí mismo. Y feísimo. Pero el asunto es que de hecho Mildred y yo hablamos ahora del asunto y ella me dice, oye, la verdad que yo no me daba cuenta, pero realmente tú eras feo. Y desde esa perspectiva era bien difícil que ella se enamorara de mí. Si fuese que si las mujeres fuesen tan visuales, ellas pues ¿verdad? Eso le pudiese afectar mucho. Y no es que ellas no lo sean, pero ellas son mucho más blanditas para enamorarse a la hora de enfrentarse a un hombre de carácter. A un hombre que le impresione por sus elementos de carácter, por sus virtudes. Y eso es lo que hemos estado hablando toda esta mañana. Ok, entonces, estas son las 7 cosas. Y aquellos que lo quieran apuntar, yo les recomiendo que lo haga. Aún los que no lo quieren apuntar, yo te pido que lo hagas. Si no tienes con qué, escríbelo en tu celular. ¿Por qué? Porque estas son cosas que las tenemos que repasar y recordarlas de vez en cuando. Número 1. Y no están en orden de importancia, pero la mujer le encanta un hombre acicalado. A la mujer le encanta un hombre acicalado, un hombre que es limpio, un hombre oloroso. Y oloroso no significa que pasa y deja una estela de perfume que le da alergia ¿verdad? a los que están cerca tuyo. No se refiere a eso. Cuando ellas dicen oloroso es que no apeste. Así es que si a eso le podemos añadir algo de perfume, ¿verdad? Pues chévere. Pero ellas dicen, me encanta un hombre limpio, que sea oloroso, bien vestido. Y bien vestido no tiene que ser con ropa a la antigua. Tú puedes tener un mahón roto con fleco, pero que te lo sepas poner, que te quede bien. Que no hagas el ridículo, sino que cada pieza de ropa tiene su lugar, tiene su momento,
y tiene su cuerpo, su silueta para usarse. Hay piezas de ropa que no debemos llevar, hay piezas que sí podemos llevar porque nuestra silueta pues la maneja bien. Entonces, esas son cosas que se aprenden, pero para ellas son importantes. Un hombre bien peinado, bien afeitadito, recortadito. Para los hombres casados, pues también es importante que usted rebaje esa selva púbica que algunos me las tienen. Y usted terminó bien elegante, pero lo podía decir de otra manera. Pero para ella es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque ellas no tienden a ser muy dadas al asunto de las genitales. Sin embargo, si nosotros queremos provocarlas a interés, pues tenemos que darle mantenimiento al jardín. Entonces, ellas no son muy exigentes, vuelvo y repito, con el cuerpo y nuestra silueta, pero en un mundo como el que nosotros estamos viviendo, cuando las panzas empiezan a crecer y los chichos empiezan a salirse por encima de las correas y todo ese tipo de cosas, pues a ella le encanta que nosotros empecemos a tomar ciertas medidas para tratar de controlar un poco la velocidad de ese movimiento fatídico. Entonces, tenlo en mente, ponlo por ahí, que cuando ella ve que tú empiezas a abstenerte de algunas cosas y empiezas a hacer un poquito de ejercicio, eso la hace como que provocarle interés y etcétera. Número 2. Aparte de así que a la mujer la enamora que tú le des mantenimiento a la casa, que tú mantengas la casa al día y hagas mejoras. ¿Cuántas mujeres yo he escuchado que dicen en casa de herrero, cuchillo de palo? ¿A qué me refiero? Hombres que tienen la habilidad para ser handyman y lo hacen en todos lados y le piden favores y allá van a ayudar, pero la casa tienen asuntos de plomería no resueltas y tienen cosas rotas no arregladas, tienen el patio pelú y entonces no nos preocupamos hasta que nos dan la orden. Podemos ver la basura y hasta que no nos den la orden no actuamos. Y miren, ellas sienten que cuando ellas tienen que estar dando las órdenes, ellas sienten que están manejando a un hijo más. Pero cuando ellas ven que el hombre de la casa asume la iniciativa, ve la basura, no espera que ella se lo pida, ella lo agarra y la cierra, pone una bolsa nueva, va afuera y la bota y ve algo roto y asume la iniciativa de arreglarlo. Ella se enamora de eso, ella le encanta que ella no tenga que estar dando órdenes para que las cosas se hagan. Así es que tenga eso en cuenta. Eso es parte del idioma de amor de las mujeres y te hace ser un hombre irresistible. Lo otro es, a ella le encanta que tú reconozcas y no le pongas presión a sus necesidades de embellecimiento personal. Hay hombres que le pelean a sus mujeres porque ella gastó $10 en arreglarse las uñas. Y hay hombres que le ponen presión a sus esposas porque gastó tanto en una pieza de ropa, porque gastó tanto en arreglarse el pelo, que si se lo pintó, y en vez de decirle, wow, qué lindo te quedó, ¿cuánto te cobraron? Entonces ese tipo de actitud
pues a ella la decepciona, la desilusiona, la entristece. Porque toda mujer necesita sentirse bella y necesita que nosotros nos sintamos atraídos por su belleza, por su buen parecer. Y ellas saben que otras mujeres nos parecen atractivas, ¿verdad? Ya sea por las miraditas, o ya sea por comentarios o por lo que sea. Y entonces nos encanta, pues, ver a otras mujeres bonitas. Sin embargo, nos cuesta trabajo reconocer que eso cuesta y que para que una mujer se mantenga así, pues nosotros tenemos que soltar, hermanos, tenemos que soltar. Y algunos dirán, pero pastor, es que mi presupuesto pues, está bien apretado, está bien cerrado. Y yo digo, mira, sí lo será. Y esto es algo que no está en la Biblia, pero yo te lo voy a decir como un consejo personal. Yo estoy tan convencido que esto trae tanta bendición al corazón de tu esposa que yo era así, bien amarrado y bien restringido con esas cosas. Y cuando yo me metí en el canal de mi esposa y comencé a abrirme, a que ella se mantenga agradable, presentable y siempre esté cuidando su buen parecer, ella ha respondido a eso. E inclusive yo no sé si es una respuesta de Dios o no, pero Dios nos ha suplido para eso. O sea, Dios nos ha suplido para eso. Y por eso te lo dejo ahí, porque considero que para una mujer es sumamente importante verse bien. Nosotros por naturaleza somos despistados, pero muchas veces nosotros hemos decidido ser así. Hemos decidido ser así, ¿por qué? Porque para nosotros eso no es importante. Por lo menos en el contexto de nuestra esposa, de nuestro hogar. Es importante con otras mujeres, pero en el contexto nuestro le damos más importancia al gasto de dinero que el beneficio que eso trajo. Entonces eso nos hace daño. Y entonces cuando ella se compró una pieza nueva de ropa, tú no lo notas. Y eso a ella le incomoda, porque ella no te lo quiere decir. ¿Cómo me veo? Viste, me compré algo nuevo. Ella no te lo quiere decir. Es algo que nosotros debemos decir, oye, yo no te había visto eso. Me lo compré. Qué lindo está. Qué bonito te queda. Y eso son cosas que nosotros tenemos que aprender, porque tú te compras una camisa, te compras un pantalón, un zapato y tú sales con él y tú no estás esperando que tu esposa te diga, wow, qué guapo te ves. Tú no lo estás esperando, porque nosotros no lo necesitamos que nos lo digan, pero ella lo necesita. Y como ella lo necesita, nosotros tenemos que estar pendientes. Tenemos que estar pendientes y tenemos que hacerle comentarios al respecto. 4, a las mujeres le enamora vernos pastorear a nuestros hijos. Cuando los nenes se van a acostar y ella ve que nosotros apagamos el televisión y nos vamos con ellos al cuarto, dejamos lo que estábamos haciendo y nos vamos al cuarto y allí nos vamos a alabar a Dios juntos y allí nos sentamos con nuestros hijos a leerle la palabra y vamos a orar con ellos antes de acostarnos. Señores, ella ve ese escenario. Quizá ella ni participó de eso, pero ella ve ese escenario y a ella la llena de felicidad, la llena de alegría. El que nosotros nos preocupemos por sembrar el reino de Dios en el corazón de nuestros hijos. Y podrás haber criado a tus hijos y ahora eres abuelo y hacer lo mismo con tus nietos. Y el que ella vea que ella no te llamó, ella no te tuvo que decir, mira, vente para que ore con los nenes. Y una de las cosas que más la llena es que nosotros no lo hagamos en respuesta a una
es recomendación, una sugerencia o una orden que nos están dando, sino que nosotros de nuestra propia iniciativa vamos a sembrar en nuestros hijos la bendición de Dios. Y eso enamora a nuestras esposas. Hay algunas parejas que no acostumbran a tener dinámicas de oración entre ellos. Pero cuando tú tienes dinámicas de oración con tus hijos y con tus nietos, eso puede ser una puerta a través del cual ustedes pueden también tener dinámicas de oración donde nosotros practiquemos lo mismo, de bendecir a nuestras esposas y a la hora de acostarnos, darle una palabra de bendición en oración. Eso es un ejercicio que trae tanta comunión. Y hay comunión espiritual que eventualmente se traducen en comunión sexual. Y hay veces que un momento de oración puede terminar en una super relación sexual. ¿Por qué? Porque lo espiritual está bien ligado a lo sexual. Y lo sexual está muy ligado a lo espiritual. De hecho, el sexo es más espiritual de lo que nosotros podemos imaginarnos. Y esas conexiones espirituales provocan emociones de unidad. Y esas emociones de unidad provocan apetito sexual. Así que tengamos eso en cuenta. El próximo punto, que también es sumamente importante, es que nosotros seamos hombres capaces de tener conversaciones triviales. Que cuando nuestras esposas nos hablen, soltemos el celular, le miremos a los ojos y le demos importancia a lo que ella está diciendo. Aunque tú consideres que lo que te está diciendo es la soberana tontería. Que es tan rutinario y tan poco importante que no merece que tengas que enfocarte y concentrarte. Pero ella necesita sacarnos de nuestra burbuja. Y los hombres somos seres de burbuja. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero los hombres por naturaleza somos seres de burbuja. Con mucha facilidad nos metemos en la burbuja del trabajo, o nos metemos en la burbuja del ministerio, o nos metemos en la burbuja de nuestros propios asuntos, en la burbuja de nuestras entretenciones y hobbies, y nos metemos en esa burbuja. Y luego nos quejamos de que estamos dentro de la propia familia, nos sentimos solos. Pero es que no nos damos cuenta que nosotros mismos nos aislamos. Ahora, ¿qué pasa? Hay muchas veces, escúchate esto. Muchas veces nuestras esposas se acercan y como ellas no encuentran cómo explotarnos la burbuja, pues hay veces que ellas lo que van a hacer es acercarse a hablar de ¿qué? Pues de las cosas que a ella le interesan. Y las cosas que a ella le interesan no necesariamente nos interesan a nosotros. Y entonces, pues cuando ella te toca el tema, ella no le interesa el tema. Ella no tiene nada importante que discutir contigo. Ella lo único que quiere es sacarte de la burbuja y sentirse conectada contigo. Y muchas veces lo hace pensando en que de aquí a 2 horas vas a querer darle la vuelta y vas a querer empezar a acariciarla pensando en tener un encuentro sexual. Y ella buscando ayudarte, quiere entrar en conversaciones y no te diste cuenta que ella estaba buscando sacarte de la burbuja. Porque si a última hora sales de la burbuja y pretendes que yo esté de fiesta contigo, pues mira, te fuñiste. Y no me vas a ver con ese deseo y con ese entusiasmo, no me vas a ver. Pues aquí estoy. Y cuántas veces las mujeres, ¿verdad? Los hombres se quejan de que pues sí, ella no se niega, pero está aquí, pues ella está ahí como pues, aquí estoy. Sírvete, ¿cierto? Y eso a muchos hombres no les satisface, obviamente. Pero muchas veces
La razón por la cual esas cosas se dan es porque ella trató de quebrar esa burbuja y no pudimos darnos cuenta que la conversación trivial no era lo importante, era la excusa para ella entrar a tu mundo. Entonces nosotros tenemos que decir, espérate. Cuando mi esposa se me acerque, yo tengo que enfocarme. Porque ella necesita que yo esté enfocado. Ella no se siente honrada cuando le estamos contestando verbalmente, pero a la vez contestando un texto en el teléfono. Entonces, eso no nos funciona. Eso no la enamora, eso no la entusiasma. Así es que aprendamos el arte de conversar trivialidades. Porque el conversar trivialidades se convierte en un arte para el hombre que ama a su esposa, y al amar a su esposa se está amando a sí mismo. Apelo a tu interés de mejorar tu vida sexual. Apelo a tu interés. ¿Tú quieres mejorar tu vida sexual? Tienes que romper con el silencio y tienes que convertirte en un hombre conversador. Rompe el silencio, deja de responder con sí y con no. Deja de responder con sí, no, y conviértete en un conversador de trivialidades. El que tenga oídos para oír, que oiga. Sexto, a la mujer le gusta que el hombre sea trabajador y que el hombre sea fajón y que el hombre supla. Y no es importante cuánto tú suplas, pero lo importante es que seas fajón, lo importante es que seas trabajador, lo importante es que te muevas, lo importante es que trabajes duro y que traigas provisión a tu casa. Eso para ella es demasiado importante. Y ella no quiere sentir que ella está manteniéndonos, sino que ella quiere sentir que nosotros hacemos de buena gana nuestro papel como hombre de trabajo que suplan las necesidades del hogar. Por último, el punto número 7, de aquellas cosas que enamoran a las esposas y las mantienen enamoradas, aprende a complacer sexualmente a tu esposa. Y este punto lo dejé al final. ¿Por qué? Porque, señores, no está fácil complacer sexualmente a una mujer. No está fácil. Y cuando digo no está fácil, me refiero a que una mujer es muy compleja. Una mujer es sumamente sofisticada en cuanto a su forma de manejar sus emociones, en su forma de pensar. Y ella tiene un diseño divino donde ella todo lo mezcla. Para ella todas las cosas tienen una relación unas con otras. Y además de eso, el cuerpo de la mujer sexualmente hablando sufrió en el Edén. Y cuando el pecado entró, el cuerpo de la mujer sufrió y cambió. Y desde ese momento ella tiene unas limitaciones en cuanto a en cuanto a su líbido,
ella tiene limitaciones en cuanto a su capacidad de poder excitarse sexualmente con rapidez. Ella es lenta, pero además de que físicamente, orgánicamente, ella es más lenta, hay muchos elementos alrededor de ella que le dificultan el proceso de ella disfrutar de ese encuentro. Aparte de eso, el cuerpo de la mujer va cambiando y va entrando de etapas en etapas, y cada etapa de la vida de una mujer te presenta un cuadro de una mujer diferente a la que tú estabas acostumbrado a tratar. Quiere decir que si tú estabas acostumbrado a tratar con tu esposa en esa etapa de los 30 años, cuando ella entra a los 40, es otra. Sexualmente hablando, son otras necesidades. Responde sexualmente de otra manera. Tiene dificultades de tipo sexual diferentes a de los años 30. Y cuando entra a los 50 años, cambia y ahora responde de otra manera. Ahora tiene otras necesidades. Ahora tiene otras limitaciones. Y cuando llega a los 60, igual. Y eso es lo que significa que si nosotros no estamos preparados para estar aprendiendo de ellas, si nosotros no estamos preparados, si nosotros no superamos la necesidad de conversar con ellas sobre temas de índole sexual, si nosotros no preguntamos, si nosotros no le pedimos que ella nos evalúe como amantes. ¿Y sabes qué? Este tema en particular es una amenaza para muchos hombres. ¿Por qué? Porque la respuesta de esa pregunta puede ser tan hiriente para esos hombres que su identidad está alrededor de su desempeño sexual. Pues eso es un problema. ¿Por qué? Porque no seremos capaces de preguntarle a nuestras esposas, yo quiero saber del 1 al 10 cómo yo estoy, cómo tú me evalúas como amante. Cuán hábil estoy siendo en ayudarte a disfrutar de esto. Entonces, la respuesta a esas preguntas pueden traer cosas dolorosas, pueden traer cosas estresantes, pero nosotros tenemos que hacer esas preguntas. ¿Por qué? Porque a nuestras esposas le enamora el que nosotros las podamos complacer, que nosotros las llevemos a disfrutar plenamente de su vida sexual. ¿Y qué es lo que ha hecho tan peligroso este tema en este tiempo? ¿Por qué? Porque el tema de la sexualidad y el tema del orgasmo en las mujeres y el tema del disfrute de la vida sexual de una mujer se está hablando abiertamente. Ya llegó a películas de clasificación R. Ya no dejaron de ser películas X, ahora se convirtieron en películas de clasificación R. The 50 Shades of Grey, en cualquier época pasada era una película pornográfica, ahora no. Pero ¿qué pasa? Se está glorificando el tema del orgasmo de la mujer. Se está glorificando el tema del disfrute sexual de las mujeres. Y como ahora se está hablando abiertamente, hay muchas mujeres en el mundo del sexo doméstico. Hay muchas mujeres que están despertando al hecho de que ellas no están disfrutando de su vida sexual plenamente, como están escuchando de tantas otras que sí lo están disfrutando. Y eso empieza a carcomerla. Eso comienza a crear una presión dentro de ella y una insatisfacción. Comienza a crear como una irritabilidad. Tuve recientemente en una actividad de cumpleaños, estábamos así en un ambiente de todos cristianos y escuché a una dama, ¿verdad? De cierta confianza que comentó entre adultos y dijo, wow, que la vida, qué ironía la vida, cuando más joven éramos, que teníamos toda la fuerza
para disfrutar de nuestra vida sexual, pues había tantas presiones y había tantas luchas y tantas roces y dificultades que no pudimos disfrutar de la sexualidad. Ahora que tengo esta edad, que no tengo montones de las limitaciones y problemas que tenía antes, pues ya no hay fuerza y ya está medio mongo, etcétera. Y entonces, entonces eso, y estamos hablando entre creyentes, estamos hablando entre cristianos. Entonces eso me puso a pensar que eso es una representación de lo que puede estar pasando en una cantidad increíble de parejas dentro de la iglesia. Señores, y nosotros tenemos que agarrar este tema. Nosotros ocupamos todo el mes de agosto hablando sobre sexo. Y obviamente no pudimos hablar más claramente del asunto, pero en este contexto yo tengo que hablar más claramente del asunto. Tú y yo somos responsables de complacer sexualmente a nuestras esposas. Ellas tienen limitaciones, pero Dios nos diseñó a nosotros para redimirlas sexualmente. Y no importa en qué etapa del matrimonio nosotros estemos, nosotros podemos darnos a la tarea de que si yo no he sido el mejor amante hasta aquí, hasta ahora, yo decido de aquí en adelante aprender lo que yo tenga que aprender, sentarme con mi esposa, entrevistar a mi esposa, disculparme con ella, hacer lo que tenga que hacer, pero yo voy a complacer a mi esposa los años que me quedan, yo lo voy a dedicar a complacer sexualmente a mi esposa y que ella se sienta plena como mujer. Y que aunque nosotros seamos creyentes, aunque nosotros seamos cristianos, que este tema, el tema de la sexualidad, nosotros lo podamos hablar abiertamente y disfrutarlo profundamente. Porque esto es un placer que Dios diseñó para nosotros. Y este placer es un placer intenso, es un placer riquísimo. Dios lo limitó al matrimonio. Es una maldición. Y escúchenme bien los solteros que están aquí. Escúchame bien. En todos los años que tengo, en todos los años que yo tengo de pastor, cada vez que un recién casado o alguien de mediana edad me viene a consultar porque tiene en el matrimonio problemas de índole sexual, yo le pregunto, ¿ustedes fornicaron? ¿Ustedes brincaron la verja cuando eran novios? El 100% de los casos me dicen, ¿qué tiene que ver eso? Y ya yo sé cuál es la respuesta. Cuando me dicen eso, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos viviendo ahora? Porque el haber brincado la verja te robó la bendición, que es que aquellos que respetaron el sexo y lo mantuvieron en dominio hasta el momento de la boda y llegaron vírgenes al matrimonio, hay una bendición de disfrute sexual extraordinario para aquellos que se guardaron. Eso significa que me condené. Ok, pequé, fine, pequé. ¿Quiere decir que toda mi vida está condenada? No, toda tu vida no está condenada, pero tienes que asumir responsabilidad. ¿Sabes por qué? Porque la boda no borró ese pecado. La ceremonia nupcial no borró ese pecado. Lo único que borra pecado es la sangre de Cristo. Y el sentarnos a hablar de dónde fallamos, lo mal que hicimos y asumir responsabilidad ambos. ¿Ok? Y hablar entonces de ahí, sobre esa base nosotros estamos enfrentando una dificultad. No hay una gracia especial de parte de Dios para el disfrute de nuestra sexualidad. Vamos a tener dificultades mayores que de lo normal. Porque todo el mundo tiene dificultades. ¿Por qué? Porque complacer a una mujer sexualmente no está fácil. No está fácil. Y como muchas veces he dicho, hoy repito, sexualmente hablando, tu mujer es un ser complejo. Y tú dedicaste tu vida a correr una bicicleta.
y dedicaste a entrenar y eres un gran ciclista. Pero tu mujer sexualmente no es una bicicleta. Tu mujer sexualmente es un transbordador espacial. Y para poder elevar ese transbordador espacial tienes que dejar de ser ciclista y convertirte en un astronauta. Y eso es lo que significa convertirte en un astronauta sexualmente hablando. Eso lo que significa es que tú tienes que estudiar. Eso significa que tú necesitas desarrollar disciplina, que tienes que desarrollar paciencia, que tienes que entender la naturaleza de lo que es traspasar la atmósfera. Y tienes que entender que en ese proceso hay peligros y hay accidentes y que tú tienes que prevenirlo. Y que todo ese estudio requiere hablar y romper la timidez y dejar de ver esto como un tabú y convertirse en un tema común y normal y comenzar a sentir que hay tanta confianza entre nosotros que constantemente podemos hablar del tema. Y el que ama a su mujer sexualmente hablando, a sí mismo se ama. Porque una mujer complacida sexualmente, tú no tienes idea lo mucho que tú vas a gozar. Por lo tanto, es importantísimo que entendamos que complacer a una mujer no está fácil, pero se puede aprender siempre y cuando entiendas que hay dos maneras de aprender. Que un padrino, un hombre más maduro que tú, que tenga más trayectoria que tú, te enseñe a cómo manejar sexualmente a una mujer y que tu propia esposa te eduque en cuanto a ella y sus propias necesidades. Porque nosotros podremos aprender el ABC, podremos aprender el mecanismo, pero tenemos que entender que las dinámicas que se dan en nuestros hogares y los idiomas de amores respectivos que tiene tu esposa son tan únicos que porque por más que tú aprendas el ABC, la mecánica de cómo complacer sexualmente a una mujer, está otro mundo, que es el mundo personal de tu esposa, que tienes que conocerlo y tienes que entenderlo para poder convertirte en ese amante. Yo aprendí tarde que mi esposa necesitaba conversar. Cuando yo entraba en el canal de intimidad sexual, yo iba directo al mambo. Y cuando digo directo al mambo, no es ir rápido a penetrar y ese tipo de cosas, no. Porque yo sabía que había que jugar y había que darle la vuelta, había que acariciarla por aquí, había que besarla por allá y había que darle tiempo. Eso yo lo sabía y el tiempo yo se lo daba. Pero yo veía que pasaba media hora, pasaba 45 minutos y pasaba una hora. Padre, y aquello no elevaba, ¿me entiendes? Y los motores ahí a medio calentar, pero no acababan de arrancar. Y yo decía, Dios mío, pero que esto está terrible. Pero conversando, aprendiendo, supe, y esto no me lo enseñó ningún libro, que mi esposa en particular necesitaba mucho conversar. Y yo recuerdo que cuando nosotros íbamos a la cama, ella se ponía picoreta. Pero como yo no estaba en el canal de tal picoreto, entonces yo la interrumpía para entrar en la dinámica y ella como cooperando, porque como mujer de Dios ha aprendido a que pues ella tiene que cooperar, pero por más que trataba de cooperar, hasta que un día entendí que ella necesitaba hablar y conversar. Y ahora, pues cuando vamos al asunto, yo empiezo a hablar y buscar agotarla rápido para que ella entre en el mood. Y recientemente, precisamente, me dijo, porque estuve hablando de este tema hace poco, y recientemente ella me dijo, ¿sabes qué? Ya yo no necesito hablar tanto en ese momento, porque cuando yo vivo
cuando yo vivo conversando contigo durante el día y me siento conectada, conversando boberías contigo todo el tiempo, cuando llega la noche te quiero brincar arriba. Entonces, y ya no necesito conversar mucho. Pero ¿qué pasa? Esas son cosas que uno las aprende como hablando, conectando nuestro corazón uno con otro. Así que perdonen el tiempo, ¿verdad?, que tomé sobre el tema, pero lo considero importante. Y voy a cerrarlo diciendo lo siguiente: Dios te va a pedir cuenta. Dios te va a pedir cuenta por cuánto disfrutó tu esposa de la intimidad sexual. Dios te va a pedir cuenta. Dios te va a pedir cuenta por los momentos de tentaciones y debilidades que sufrió tu esposa por falta de atención. Que la gracia de Dios venga sobre nosotros. Que el Espíritu Santo nos fortalezca. Que el Espíritu Santo nos dé sabiduría para nosotros convertirnos en ese tipo de hombre que nuestras esposas necesitan para mantenerse enamoradas en todas las etapas de su vida. Padre, que estos 7 elementos estén en nosotros y constantemente lo estemos practicando para de esa manera fortalecer el romance en nuestra relación. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos des la capacidad de cambiar. Sí, que no nos quedemos en el deseo, sino que nos des la capacidad para cambiar y llegar a nuestras casas con determinaciones nuevas. Padre, conviértenos en hombres conversadores, y enséñanos el arte de hablar trivialidades. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.